¿Cuánto paga el Estado por los daños causados? Los daños materiales se liquidan basados en cálculos matemáticos que parten de valores relacionados con las pérdidas y sus proyecciones futuras. Por otra parte, los daños inmateriales se cuantifican según las reglas fijadas por el Consejo de Estado, en sentencias de unificación según el tipo de daño y los porcentajes de afectación. Para repararse el daño se deben presentar 3 condiciones. Ser antijurídico, es decir, que la persona no tenga el deber de soportarlo. Ser cierto e implicar una vulneración a un derecho, bien o interés amparados constitucionalmente. Ser personal. El Consejo de Estado clasificó los daños en pecuniarios y no pecuniarios. Los primeros se dividen en materiales e inmateriales. Los materiales se clasifican a su vez en lucro cesante y daño emergente, y los inmateriales en morales y de salud. En cuanto a los daños materiales, el lucro cesante se define como los dineros que los dependientes de una víctima dejaron de percibir a causa de un hecho dañino. Para su liquidación se deben tener en cuenta las siguientes normas. Primero, aumento del 25% del salario por cuenta de las prestaciones sociales. Segundo, la liquidación se calcula sobre ingreso de la víctima directa. De lo contrario, se hará sobre la base de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tercero, al salario se le descuenta el 25% por gastos de la víctima, en caso de muerte. Cuarto, los hijos dependen económicamente de sus padres hasta los 25 años de edad. Quinto, si el valor que la víctima devengaba a la fecha de su muerte era menor que el salario mínimo legal mensual vigente, se toma el primero como base de la liquidación. Por su parte, el daño material emergente parte de la pérdida de un bien económico causado por el daño. Estos casos requieren de pruebas irrefutables y el cálculo de la indemnización se realiza partiendo del egreso del patrimonio proyectado al costo presente. En relación con el daño moral, el Consejo de Estado formuló una serie de criterios para su cuantificación y liquidación. La reparación de este daño depende del tipo de lesión, del grado de consanguinidad y del tipo de relación afectiva con la víctima directa. Por eso, en la reparación del daño moral, en los casos de muerte, los criterios se dividen en 5 niveles de consanguinidad para definir el porcentaje de la indemnización. Es así como, por ejemplo, en el primer nivel, a los cónyuges e hijos de la víctima les corresponde una indemnización del 100%, es decir, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el segundo nivel, relacionado con el segundo grado de consanguinidad, donde se agrupan abuelos, hermanos y nietos, la tabla establece que la reparación es del 50% de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y así sucesivamente según las reglas fijadas por la jurisprudencia. En el daño por lesión, el cálculo se realiza según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral demostrado por la víctima. En ese orden, por ejemplo, para los familiares dentro del primer grado de consanguinidad, frente a una lesión que supera el 50% de la gravedad, les corresponderá el 100% de la indemnización, es decir, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para reparar el daño por privación injusta de la libertad, se sigue la misma lógica de las 2 anteriores causas, pero además requiere de una prueba adicional, esto es, que esté demostrado el tiempo en que la víctima permaneció privada de la libertad. El daño moral a la salud, derivado de un perjuicio fisiológico o biológico, procede solamente a favor de la víctima directa y se calcula según la escala indemnizatoria, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión sufrida por el afectado. Por último, la sección tercera del Consejo de Estado además estableció la posibilidad de reparar los daños no pecuniarios a través de medidas de reparación integral y de satisfacción o de garantías de no repetición.